Hola amigo, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solución.final, correo electrónico lirioteranm@hotmail.com y el contacto telefónico 0251-232-3959. Este programa puedes verlo desde cualquier parte del mundo a través de www.promar.tv o a través de la plataforma Magis TV. Hoy, como todas las semanas, abordaremos un tema muy interesante y que ha generado muchísima controversia en la colectividad. Se trata de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Para ello, digamos, el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Hay poca información acerca de la Ley de Extinción de Dominio. ¿Puede hacer un programa en relación a este tema? Alberto, gracias. Efectivamente, la Ley Orgánica de Extinción de Dominio fue promulgada en Gaceta Oficial en mayo del año 2023 y ha tenido sus detractores y ha tenido sus seguidores. Esa ley tiene por finalidad identificar, localizar y recuperar los bienes y los efectos patrimoniales que son productos de actividades ilícitas. Es decir, tiene por finalidad que el Estado cree mecanismos eficaces contra la corrupción, contra la legitimación de capitales, contra el tráfico de drogas, entre otros tipos de delitos, propia o no exclusiva de nuestro país, Venezuela. El principio de extinción de dominio se ha puesto en marcha en muchísimos países, sobre todo en Europa, inclusive en Colombia, pues donde hay altos niveles de corrupción. Los estados de los países pues encuentran mecanismos para poder luchar en contra de ella. Hay especialistas en el área que consideran que la ley de extinción de dominio colidan con principios constitucionales como el debido proceso, el derecho a la defensa y la imprescriptibilidad de la acción. Igualmente, esta ley prevé la creación de una competencia especial, es decir, de tribunales especializados, igual que fiscales especializados, que estén preparados para poder aplicar correctamente esta ley. Tiene una característica novísima que prevé la persecución es directamente contra el bien producto de la actividad ilícita, independientemente de la titularidad que tenga ese bien en la actualidad. De ese tema vamos a conversar esta noche. Para ello vamos a contar con la presencia vía online desde la ciudad de Caracas de un abogado especialista en el área con muchísima pericia en ella y que nos va a explicar un poco acerca de los orígenes de la ley de extinción de dominio, cuál es el procedimiento establecido en ella y que debe seguirse una vez se tenga o se localice y se recupere un bien producto de una actividad ilícita. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con el invitado de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online desde la ciudad de Caracas de un abogado especialista en la materia de la cual vamos a hablar. Se trata del abogado Roberto Jun Cavalieri, abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con un máster en Derecho Económico en Francia, especialista en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Monte Ávila, maestrando del Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional de la Universidad de Jena, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Metropolitana. Profesor invitado de la Universidad de Sorbona en París. Y por supuesto, abogado en ejercicio. Bienvenido el abogado Roberto Jun a Solución Final. Hola Lirio, ¿cómo estás? Muy complacido de tenerte en Solución Final. Ya en una oportunidad, hace unos años, estuvimos conversando de un tema también muy importante. Ahora vamos a hablar de otro que es más importante. Otro que está, no más importante, sino que está en la palestra pública. Vamos a hablar hoy, Roberto, de la ley de extinción de dominio. Esta ley ha sido odiada por algunas personas y querida por otras. Como sé que tú eres una persona con muchísima experiencia en el área, quisiera, Roberto, que nos adentráramos en este tema explicando un poco cuáles son los antecedentes históricos de la ley de extinción de dominio. Lirio, vamos a poner primero las cosas en un contexto bien interesante, ¿no? Okay. Y el contexto es que mi aproximación a este fenómeno surge
desde el área, digamos, de la especialización que hice en la Monte Ávila, que es la de procesal constitucional, que por supuesto te obliga a conocer la Constitución y te obliga a conocer que la Constitución es la norma, digamos, principal en cuanto a lo que es el Estado, ¿no? Cómo funcionan los estados, su ordenamiento, y después agua abajo, cómo va pegando. A mí me invitan para hablar en una maestría de Derecho de Reconstrucción de los Estados. Principalmente ese tipo de materias, ese tipo de preparaciones académicas son personas que trabajan en las cortes penales internacionales, o sea, en tribunales internacionales, en institutos internacionales o por el caso de la Unión Europea. Cuando tienes esos países que vienen post-conflicto, principalmente en guerras, de cómo recuperarse de esa guerra. Tú tienes una materia, digamos, que sea netamente institucional, que es la justicia, que son los poderes públicos, servicios públicos, pero algo que es común es que suele haber muchos movimientos de corrupción en esos países post-conflicto, Claro. y un tema es la recuperación de activos provenientes de la corrupción. Entonces, es en esa línea que una de las materias que me tocó, digamos, preparar era la de recuperación de activos. Pero entonces vemos que es activos provenientes de corrupción y también activos provenientes de terrorismo y otro tipo de, digamos, de hechos que generan esas trazas y ese dinero. Y nos topamos con la idea de el comiso civil. ¿Qué significa el comiso civil? Son acciones que no son per se digamos, del área del derecho penal, del derecho criminal, sino que atienden principalmente a la recuperación de los bienes. De los activos. De los activos. Cómo, digamos, como se tiene, digamos, esa idea de que la generación de esos bienes activos, etcétera, tienen esa fuente, tienen esa traza, digamos, de ilegitimidad, los abraza esa, digamos, ese vicio de provenir ilícitamente y tú los pudieras atacar. Date cuenta que lo que es terrorismo, narcotráfico y corrupción tienen eso en común, ¿ok? Claro. Que tienen un origen, tienen una fuente, tienen una génesis ilegítima. Y de allí surge la idea de acciones civiles, ¿ok? Porque es importante, esto no es netamente penal, porque los principios que rigen los procedimientos penales tienen otra manera de llevarse. Claro. Por eso es que tú vas a ver que este tipo, todavía no hemos entrado en Venezuela, este claro. tipo de acciones, lo que buscan principalmente es el tema patrimonial. ¿Okay? Recuperar el eso patrimonio que viene producto de una operación de dudosa procedencia, entiendo. Pero, digamos, parten del principio de que se separan. Una cosa es responsabilidad penal, hay una ley modelo de las Naciones Unidas sobre este tema. Y esa sí es, digamos, tiene una génesis ya más cultural afín a la nuestra, que es de Colombia. Okay. Entonces, esa ley modelo, como su nombre lo tiene, es un modelo, no tienes por qué copiarlo y pegarlo en su completa, digamos, texto y contexto, porque hay que adecuarlo, claro. Pero básicamente es la misma. Okay. Eso ha sido así y se utiliza en Colombia, se ha implementado o se ha pretendido implementar en Bolivia, etc. Ahora, si te pones a ver, tiene unas tensiones con ideas constitucionales generales. Por ejemplo, si la propiedad es un derecho humano, un derecho fundamental, un derecho constitucional, y te dice que está prohibida la confiscación, entendida no como producto de un juicio penal, claro, pudieras tener esa tensión. Otra, cuando te dicen la irretroactividad o la imprescriptibilidad, también pudieras tener un choque con la idea de seguridad jurídica, etcétera. Tenemos esa premisa. Cada uno de los estados lo utiliza de la manera como su propia cultura jurídica lo lleva. Por supuesto, la cultura jurídica de Europa es distinta a la cultura jurídica de Latinoamérica o los Estados Unidos, Australia, Reino Unido. Pero en términos generales, eso existe. La responsabilidad penal, propiamente dicha, y la recuperación de activos.
Ya teniendo eso como piso, podemos decir, como un antecedente, claro. ¿qué pasa aquí en Venezuela? Ujú. En Venezuela tenemos situaciones muy particulares, ¿ok? De institucionalidad democrática, de retardo judicial. Sabemos cuándo empieza, en materia, por ejemplo, civil, sabemos cuándo empieza un juicio y no cuándo termina. Claro. Sabemos las limitaciones que hay para el ejercicio de la profesión, etcétera. Y también hay una agenda material que es, mira, señores, nadie puede negar, es más, todo el mundo, cualquier sector político te va a decir es que el tema de la corrupción es grave, grave, gravísimo, ¿ok? Eso no se puede tapar con un dedo Por e incluso, supuesto. claro, e incluso los sectores que pudieran, digamos, ser más reticentes en admitirlo, son los primeros que están promoviendo ahorita algo que se llama la guerra contra la corrupción Por y supuesto. caiga quien caiga. Así es. Así Entonces, tú es. tienes una situación material y un instrumento que nos guste o no nos guste, cuando digo el instrumento todavía de la ley, es decir, la institución de la extinción de dominio, que nos guste o no nos guste, y las tensiones que existen están allí. Llega una asamblea nacional y dice, bueno, vamos a hacer uso de esto, y se saca una ley. Una ley en un contexto material, político, coyuntural, etcétera, en la cual piensan que va a ser la mejoría y vamos a salir del hueco de toda la vida. La panacea Y, para todos los problemas en Venezuela de corrupción, por supuesto. es más, no solamente de corrupción, sino judicial, todo rápido, 3 días, 10 días, etcétera. Es más, yo quisiera que alguien me diga cuántos juicios cumplen los lapsos del Código de Procedimiento Civil. No, Pues señores, en vez de una ley nueva, vamos a quedarnos con la que está, pero que funciona. claro, que funcione. Claro, entonces Eso llega esta ley, que vaya usted a saber quién la redactó, porque además tiene un montón de fricciones internas, que se ve que el proceso, porque es otra cosa, tenemos una mentalidad policial que creen que esto es totalmente, absolutamente inquisitorial, cuando no lo es. claro. Es de naturaleza eminentemente civil. Entonces agarraron esa olla en esa paila, con ese aceite caliente allí, y le metieron un pocotón de cosas, que si notificaciones y emplazamiento. Pregunto yo, no menciona la palabra función. ¿Qué entiendes tú por notificación o emplazamiento? Vaya usted a saber lo que dice. Sí. Hay una cosa, pero es que el término emplazamiento no se usa en materia penal, si empezamos por ahí. Claro, Por Dios. pero ¿por qué no quieren usar la palabra citación? Claro, por supuesto, ya, es verdad. Es el deber ser. Entonces, notificación, emplazamiento, casi que te lo ponen invitación a declarar, ¿no? Entonces vemos cómo, a pesar de que la ley, no, digamos el ordenamiento, el instituto, tiene importantes cosas que nos ponen a pensar, Claro. si no tenemos claras instituciones de derecho sustantivo y de derecho adjetivo procesal, va a salir algo que no tiene ni pies ni cabeza. Y en otros países han tratado, cuando los han implementado, tienen hasta de 5 a 7 años de preparación a los jueces y los fiscales encargados de esto. Imagínate. Entonces, esa es la preocupación que hay, que independientemente, más allá del texto de la ley, de la institución de la extinción de dominio, que va a ser mal entendida en nuestra cultura jurídica. Y por supuesto, su aplicación práctica preocupa mucho más. Por supuesto. Pongamos a modo de ejemplo. Pretende decirse que esto es no solamente retroactivo, sino imprescriptible. Y llega una persona que se llame Ilirio Terán y se compra, porque tú trabajas y te llegó, como todos nuestros abogados estamos esperando el caso de nuestras vidas, y te compraste un apartamentico que tú le pusiste el ojo y tú dices, mira, estos apartamentos son viejitos, son de los años 90, de los años 2000, pero me gusta, y te lo compras y lo tienes allí, y te agarran y te dicen, ay, vale, resulta que ese apartamento, esos conjuntos, lo construyó una persona que estaba metida en una cosa de esa, y te quitan a ti tu apartamento, porque volvemos, persigue al bien, independientemente del tercero que esté allí. De la titularidad, claro, eso es correcto, qué desastre. Sí.
Imagínate el desastre que eso puede ser. Entonces, Eso como independientemente a que haya las mejores intenciones, o a veces uno niega que hay que hacer causa común contra un flagelo como lo es la corrupción, claro. este instrumento, lejos de atender a su finalidad de acabar con la corrupción, puede ser un nuevo instrumento de una corrupción 2.0. Esos son los riesgos que hay que ver. Roberto, Este, disculpa que te interrumpa, que ya vamos a culminar este espacio. Entonces, el sentido original de este tipo de ley o esta ley de dominio es esencialmente civil. Esencialmente civil. Tan es así que en inglés es la confiscación civil, el comiso civil, seizure, civil seizure of assets, digamos, el secuestro, la recuperación civil de cosas. Lo que pasa es que cuando tienes estados policiales y tienes la mentalidad del policía y del gendarme necesario, propio de nuestras culturas, siempre necesitamos una autoridad. Y date cuenta que yo he estado desde hace un buen tiempo advirtiendo de la diferencia que hay, la cultura de la autoridad versus la cultura de la justificación. Porque siempre tratamos de buscar un gendarme necesario, una autoridad por encima de todos nosotros que nos pueda regular. Y eso, por supuesto, sabemos cómo se puede desviar en muchas prácticas materiales. No, y el problema de nosotros en Venezuela es que las leyes las queremos hacer que funcionen a como de lugar de forma inmediata. Y tú acabas de decir algo muy importante. Para aplicar una ley de este estilo debe haber conocimiento, porque se supone que vamos a ir persiguiendo el bien y no podemos hacerlo de manera arbitraria porque entonces colida con todos los postulados constitucionales. Lamentablemente, pues eso no ha ocurrido. Tenemos que hacer la primera pausa en Solución Final. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos vía online de la ciudad de Caracas con el abogado Roberto Hu acerca de la ley de extinción de dominio. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Recuerdo que hoy conversamos vía online desde la ciudad de Caracas con el abogado Roberto Jun acerca de la ley de extinción de dominio. Explicado como has hecho de los antecedentes de esta ley, quiero entonces que nos abordemos un poco, Roberto, en este espacio, cuál es el procedimiento que prevé la ley de extinción de dominio. ¿Cómo inicia ese procedimiento y cómo culmina? Bueno, para pasar a la parte de procedimiento, advierto que le tengo graves advertencias y observaciones a la parte sustantiva. Okay. Ahora nos vamos a la parte adjetiva, que es la del procedimiento como tal. Te va a decir que se van a crear fiscalías especializadas y jurisdicción especializada. Es decir, vamos a tener jueces civiles, mercantiles, tránsito, penal, del ambiente, etcétera, y ahora jueces de extinción de dominio. Entonces, jueces de extinción de dominio en primera instancia y en superior, además vamos a tener fiscalías especializadas. A diferencia no, porque llega un momento que es la mezcla, ¿no? Entonces te van a decir nuevamente que esta fiscalía va a ser la que lleva el control de la acción. Recuerda que no es acción penal, es acción de extinción. O sea, es una cosa nueva que no es penal, pero sí utilizan esto. Entonces ya empezamos con quién es el que lleva la acción. Y puede ser por denuncia o de oficio. Nuevamente, vamos a tener estos nuevos fiscales que supuestamente deben ser, bueno, supuestamente no, deben estar preparados y esa preparación, va a ver que va a ser cursito de una tarde, ¿no? No sabemos cómo es esto. Y van a venir con un criterio absolutamente penal, que te digo, independientemente yo asumo la responsabilidad porque a mí no me gusta la parte penal, me parece que es algo totalmente tribal, primitivo y atávico, y lo puedo hablar después. Entonces, ¿cómo empieza? Entonces, date cuenta que vas a tener un catálogo de cosas. Empecemos por algo, a pesar de que es uno de los artículos más abajo, las medidas cautelares. Entonces, te van a poder meter prohibición, comiso, incautación, un poco de cosas, ¿no? Estos señores fiscales. Luego, vas a tener una audiencia interesante. Las personas tienen presunción, son presunciones de titularidad.
porque no eres demandado propiamente dicho en el sentido de una persona que sea imputada o demandada, sujeto pasivo del proceso, y te van a notificar. Y si no te pueden notificar, te van a emplazar. Entonces, ese emplazamiento lo distinguen o no mencionan la palabra citación por ningún lado, y ahí vemos entonces otra tensión o choque con el debido proceso y el derecho a la defensa. Ya va, un momentico, ya va. Entonces, Roberto, a ver, la Fiscalía Especializada inicia el procedimiento, pero entonces no es penal y no es civil. Entonces, ¿qué competencia es? ¿O es penal o es civil? ¿Cómo funciona eso que me quedé un poquito confundida? Es una jurisdicción especial de extinción. Ah, pero entonces tiene penal y civil. No, le crearon una cosa así. Tienes una justificación civil, pero una actuación de carácter penal en el sentido de tener toda tu vestimenta y tu cultura penal para algo que se llama extinción. Es un monstruo, es un Frankenstein. ¿Cómo puede empezar de oficio? Bueno, porque también vas a tener el apoyo de los órganos de seguridad ciudadana. Ojo, todos tenemos que hacer causa común contra el flagelo de la corrupción. Claro, por Nadie está aquí para defender la corrupción. El problema es que si esto no está bien encaminado, vas a tener otra capa de corrupción con un manto de supuesta atención judicial de extinción. Claro. Porque, ¿qué es lo que va a pasar? Van a atacar al bien, pero ese bien van a decirte que hay cierta titularidad que no necesariamente se va a corresponder con aquel hecho delictivo o ilícito que es el que generó ese bien. Entonces, va a ocurrir algo de que como es independiente absolutamente, porque te lo dicen, es independiente a la condena penal, tú vas a poder tener situaciones materiales en la cual jamás se va a válidamente perseguir, castigar o enjuiciar a nadie que haya cometido el hecho, pero sí vas a agarrarte los bienes. Ajá, entonces, pero ¿cómo acabamos la corrupción entonces? Pero ya, eso no tiene ningún tipo de sentido. Se supone que la corrupción tiene que iniciar con quien comete el delito, o el fraude, o la actuación ilícita. Porque, o sea, lo que estoy entendiendo de esta ley es que esto es una manera de que el Estado venezolano, pues, económicamente agarre bienes, o sea, o agarre un ingreso extra. Porque no tiene sentido, Roberto Jun, entonces persigamos el bien y dejemos al fraudulento o al delincuente sin ningún tipo de sanción. O va a pasar algo peor. Va a seguir esa persona haciendo esa actividad porque genera más bienes y sería conveniente dejarlo hacer para seguir agarrando dinero. Claro. Pero ¿qué sentido tiene esto? Bueno, volvemos nuevamente y por eso, es más, vamos a cerrar un poquito, cuando digo cerrar, claro, un poquito en la parte de la idea procesal. Okay. Entonces, de los choques que yo vi, choca con la idea de debido proceso, choca con la idea de derecho a la defensa. La parte de la prueba, mira qué interesante, debe ser que alguien se leyó el famoso tema de la carga dinámica de la prueba, entonces metieron allí, copiaron y pegaron el tema de que le corresponderá la carga de la prueba a aquel que esté en mejor condición de probar. Es decir, el tema de la carga dinámica de la prueba es bien interesante para un capítulo aparte, pero date cuenta que eso fue alguien que lo tomó en una nota, copió y pegó. Es más, quien vea este programa va a disfrutar mucho en el sentido de que yo sé quién metió eso allí, entonces van a decir. Vas a tener entonces las medidas cautelares, tienes una serie de que, bueno, 3 días para acá, 3 días para allá, tienes una audiencia preliminar, puedes hacer la reserva o guarda, digamos, el archivo del expediente, pero eso no significa que se pierde la acción, sino que queda ahí guardado, es decir, una espada de Damocles. Claro. Después vienen unas audiencias. No he terminado todavía el cuadro, pero te prometo que una vez que lo termine te lo paso para que esté allí con los días. Son 3 días, después 5, después 10, y la apelación, etcétera. O sea, un procedimiento que independientemente, porque la gente cree que el derecho procesal es aprenderse los días, ¿no? 3 días, 4 días. No, que eso no hace falta. Claro que no. Entonces, es la esencia de qué hacer. ¿Cuál es la finalidad de esta ley? Se supone que la sanción debe ser doble. Tú retienes el bien, confiscas el bien, pero también tienes que ejercer una acción contra la persona que comete el fraude, porque entonces no hacemos nada. Dejamos al hombre suelto, o a la mujer suelta, o a la persona suelta.
por eso, no, no, y además, por eso yo creo que es muy, 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 muy importante dar, digamos, esa parte de reflexiones previas de por Claro. qué surge esto. O sea, estamos claros de que hay distintas dimensiones y efectos de un hecho: corrupción, terrorismo y narcotráfico. La parte, digamos, preventiva, la parte punitiva y por supuesto la parte de recuperación de los activos Claro. y también de previsión que vuelva a ocurrir. Eso, si no lo tenemos en mente, no se va a poder aplicar esto. ¿Qué va a pasar? A mí me molesta muchísimo muchas cosas que uno ve y tú sabes que una persona es abiertamente corrupta, independientemente de que no haya sentencia, pero todos sabemos que es una persona corrupta por su manera. Resulta que hoy hay gente que lo vio, fue de 2 meses para acá. Vale, tenemos 20 años diciéndolo y Claro. 2 meses para acá. Entonces tú dices, ah, ahora sí. Y entonces, ¿qué pasa? A esa persona, por más que sepamos que los bienes que tiene no son bien habidos, entonces llegan cual Sanedrín, cual Inquisición de la Edad Media, y se los llevan en las noches, la nocturnidad, y los meten en unas cosas. Señores, le estás violando el debido proceso. Es Claro. decir, estás metiendo una capa de violaciones de derechos humanos peor, que eso va a, en efecto, pudiera redundar en que ese procedimiento decaiga y Claro. entonces no hiciste nada Los nuevamente. viciantes de nulidad, claro, ¿verdad? Eso es verdad. Entonces, si nosotros estamos convencidos, como estamos muchísimos, independientemente de que no haya una sentencia, de que tales o cuales personas están inmersas desde hace más de 2 décadas en hechos de corrupción, tenemos es con más razón el debido proceso a los Claro. fines de garantizarle la defensa. No puede ser un Sanedrín a medianoche. ¿Para qué? Para demostrar de que con el derecho bien llevado, la fortaleza de un proceso va a atender a la finalidad que es la de obtención de la recuperación de los bienes, la de castigo de los culpables y la prevención para hechos futuros. Si no lo vemos así, lejos de constituir un texto como este, ayuda a la situación tan paupérrima que tenemos en el aparato de justicia, va a haber una capa superior. Entonces vamos a necesitar el de la extinción de la extinción, el de la Sí. corrupción sobre la corrupción. Entonces es una cosa infinita. Mira, Roberto, y cuando esa competencia o ese fiscal solicita el comiso del bien, de una vez el Estado venezolano o decomisa el bien y sigue el procedimiento. ¿Qué hace con ese bien? ¿Se lo entregan a un tercero Ah, o lo mantiene? O sea, tengo una duda en bueno, relación a eso. por ahí va a haber un ente también encargado de llevar el control de todo eso, que lo puedes utilizar para los fines del Estado, lo puedes vender o lo puedes dar para servicios públicos, etcétera. Nuevamente sabemos que ya eso pasaría a una fase administrativa, judicial, o sea, administrativa en el sentido que lo lleva no el poder judicial, sino el Claro. Estado a través de sus órganos administrativos, y sabemos que ahí puede venir otra nueva capa de desviación para no el uso efectivo y eficaz de esos bienes, sino que, bueno, se pueden diluir en otro tipo de cosas, porque no se usan bien, porque o sea, no hay planificación, no hay preparación. Mira, ¿qué estoy yo preparando? O sea, yo estuve montando ya un esquema más específico para hacer un curso, un programa, un taller sobre esto, Ujú. no en el sentido de como hemos estado acostumbrados de que, bueno, ahora hacemos esto y esto y esto y esto, sino de Claro, manera crítica, claro. saber cómo es esto. Y te digo, sí, yo estoy ahorita, yo no soy penalista, le huyo el penal, pero ya tú vas a ver cuál va a ser la El actitud enfoque, con la que van claro. a venir estos jueces y estos tribunales, ¿no? El Estado decomisa un apartamento. Ese apartamento debe estar en manos de esa institución hasta que se defina con sentencia definitivamente firme la culpabilidad o no, o ellos lo dan en custodia o se lo dan a un ente del Estado para que pueda usarlo. Esto también tengo otra duda. ¿Cómo funciona eso? Bueno, primero, no tiene nada que ver con la resolución del proceso penal. El Ujú. proceso penal puede que no se lleve a cabo, puede que haya absolutoria, ya el bien quedó fuera del contexto patrimonial de esa persona o personas relacionadas, ¿ok? Porque eso ese es el problema, de que se va a poder bajar ad infinitum a personas que de buena fe lo puedan comprar. Ese es el Explica problema. un poco eso, qué significa personas relacionadas, para que nuestros oyentes entiendan un poco eso.
Pongamos un Bueno, ejemplo práctico. cuando se habla de corrupción, uno de los elementos que siempre se hacen posible o presente en las conversaciones es el de los testaferros, ¿no? El testaferrato. Okay. Están unas personas distintas a las que puedan tener la responsabilidad directa como titulares, pero no solamente como titulares, sino como ocupantes, usufructuantes, la relación directa con el bien. Ejemplo, puede ser un club, puede ser un yate, puede ser un avión, puede ser cualquier bien o servicio incluso, ¿no? Por ejemplo, tienes los familiares, la esposa de un señor que sea corrupta, o los hijos, o los nietos, etcétera. ¿Qué va a pasar? Pedro tiene un hijo que se llama Pedro Luis, entonces Pedro es un ministro o un superintendente y esa cosa, y pone a nombre de Pedro Luis las acciones de una compañía que a su vez tienen un carro. Pero vamos a suponer que ese Pedro Luis más adelante las vendió. O vendió unos carros que importaron, ahorita que está de moda la parte de los carros. Sí. Y llegó una abogada súper chévere, famosa, Lirio Terán, y compra ese carro. Entonces, como ese carro fue importado con esta compañía, con esta cosa, te puedes conseguir a un policía o a un fiscal diciendo, mire, señora Lirio, ese carro resulta que está en la línea de esas afectaciones de extinción de dominio. Y entonces te van a parar en la avenida Yaritagua, y yendo para Yaritagua, y bueno, está y tal, para acá. No, pero ya va, Roberto Jun, pero eso es gravísimo. Bueno, búscatelo. Ahí está la retroactividad, imprescriptibilidad y la lectura con unos lentes de cultura jurídica venezolana. Amigo, recuerdo que conversamos vía online de la ciudad de Caracas con Roberto Jun acerca de la ley de extinción de dominio. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Hoy conversamos con el abogado Roberto Jun acerca de la ley de extinción de dominio. Mi querido Roberto, ya llegamos a los minutos finales del programa y te quiero pedir cuáles serán tus recomendaciones, tus conclusiones finales en relación a este tema. Lirio, te comento, este tema, y date cuenta también, así como advertí que la preparación mía académica inicia, o digamos, es desde el punto de vista de derecho procesal constitucional, tú dirás, bueno, pero ¿qué tiene que ver la Constitución con esto, etcétera? Todo eso va en la línea de algo que yo he venido desarrollando, que es generar conciencia en lo que yo he llamado pensamiento jurídico creativo o cultura jurídica creativa. ¿En qué sentido? El conocimiento el común, es decir, la conciencia común de qué entendemos por derecho, su aplicación, porque si no siempre vamos a estar diciendo una cosa es la ley y otra cosa es lo que pasa y están divorciadas entre sí. Entonces, si no tenemos una aproximación crítica, y cuando digo crítica, no es simplemente criticar por criticar, sino proponer soluciones, criterios. Claro. Vamos a tener entonces estos choques, que es un divorcio material entre lo que quiere la norma, dice la norma, pero con lo que ocurre. Pero es que no se cumple. No. Entonces, mi aproximación es hacer sesiones de no solamente repetir, porque el derecho no es repetir y memorizar cosas, y eso nos lo está enseñando ahorita estos fenómenos que es inteligencia artificial, y todo el mundo está satanizándola, y los abogados, mira, quien crea que abogado es aprenderse de memoria lo que está en un texto, que a veces son textos estúpidos y hechos por otros estúpidos más, eso no es derecho. El derecho debe atender a situaciones materiales reales de seguridad jurídica, reales de invitación a invertir a un país. Y la inversión no solamente es inversión de dinero, es inversión de cariño, es inversión de tener los hijos, es inversión de tener ánimos de vivir en él. Así es. Entonces, eso es lo que tenemos. Básicamente, sigan mis redes, yo estoy haciendo varias sesiones sobre esto, y la intención no es otra, nuevamente reitero, la de atreverse a ver la idea de derecho de manera distinta, de manera creativa, de manera generadora de valor. Roberto, rápidamente, ¿cuáles son esos principios constitucionales que los nombraste vagamente que crees tú que chocan con esta ley de extinción de dominio? Bueno, ya dirigidos al proceso, debido proceso. Al proceso. Derecho a la defensa.
y retroactividad de la ley. Explica un poco de la retroactividad de la ley según... ¿Por qué crees tú que eso choca con el proceso en esta ley? Sale la ley publicada la semana pasada. Van a querer aplicártelo a hechos y propiedades cuya titularidad surgió con anterioridad. No debería ser, sino posterior. El artículo 24 constitucional expresamente te dice que ninguna ley tiene efectos retroactivos, salvo que sea para beneficio de el procesado, por eso que simplemente es principalmente, digamos, penal. Pero entonces, una persona, por más corrupta que sea, le vas a aplicar la extinción de dominio, no se lo puedes hacer para bienes con anterioridad. Tendrás que irte con el ordenamiento jurídico aplicable en el momento que se cometieron esos hechos de los cuales se generó esa propiedad, que es la del proceso penal. Aquí va a venir, escúcheme bien, abogados, podemos hacer cosas bien interesantes. Aquí puede venir la especialización en derecho de extinción de dominio, pero vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo para que en algún momento pueda recuperarse esos activos que son tan necesarios para poder fortalecer un crecimiento institucional. No estas locuras de cacería de brujas. ¿Algún principio extra? ¿Otro principio que lo que acabas de nombrar? ¿Colide con este procedimiento? Bueno, principio de legalidad en el sentido de que la autoridad y los poderes públicos solo pueden hacer lo que expresamente está previsto en la ley y en caso de dudas la interpretación es restrictiva, no lo pueden hacer. Mientras que los ciudadanos, y sí, podemos hacer todo lo que nos dé la gana. Claro. Y que no esté expresamente prohibido. Y si hay alguna duda, la interpretación es progresiva, es decir, lo que debemos hacer. ¿Eso qué nos ayuda? En que estamos, mucha gente me regaña. Ay no, cuando yo digo que tenemos una creencia supersticiosa en el derecho. Señores, el derecho y principalmente la legislación es un producto político de los estados. No hace falta ley para cosas que no estén expresamente prohibidas. Nosotros podemos hacer todo. Ah, no, que hace falta una ley para esto, una ley para otro. Señores, no. La ley solo puede estar disponible para aquellas cosas que son dañinas a la sociedad. Todo lo demás que sea de libertad. Roberto, y una vez que la jurisdicción de extinción decide, ¿eso tiene un procedimiento ante la Corte igual? O sea, ¿va a haber tribunales superiores en esa competencia? ¿Ya están, ya están funcionando? ¿Ya están funcionando esos tribunales? No, pero pronto estarán. ¿Cómo están haciendo estos procedimientos que ya están abiertos? ¿Quién lo está conociendo? No, todo esto que estamos viendo en las noticias son procesos penales. Ojo, que no los sigo en el sentido de que no quiero, no me interesa, no sé nada del tema penal. Es más, nunca antes me había sentido tan orgulloso de haber raspado. No, por favor, no hables así que yo soy penalista. No, señor, eso es competencia bella. Lo que se ha tergiversado en el tiempo. A mí me dieron fue con el código anterior, con el de enjuiciamiento criminal. Es que tú eres muy viejo. Lo leí. Es que tú eres muy viejo. Y estos bienes que han decomisado en muchas partes de Venezuela, ¿quién lleva ese procedimiento? Eso es totalmente al margen del debido proceso. Los abogados tenemos de verdad una gran labor. Tenemos que prepararnos para ver si también le hacemos frente a estas irregularidades. El problema es que nosotros siempre somos como coyunturales. Si hay corrupción, pues promulgamos esta ley viendo cómo que vamos a hacer todo y eso también genera muchísima impunidad. También pienso, hablando de los abogados, que el abogado como que se mimetiza. Si yo estoy trabajando para el Estado venezolano, soy un verdugo. Si yo estoy trabajando para un cliente, entonces soy todo lo contrario. O sea, también hay que tomar posiciones. Lo que es ilegal y punto. Para que esto pueda mejorar. Mira, está interesante. Hoy tenía una reflexión bien interesante por cosas que a uno le pasan personales. Claro. Y es que en la vida no todo va a salir como tú lo deseas o tú lo planificas. Claro. Pero eso no significa que puedas convertirlo en algo mejor. Y ahí está la magia. Esto que está pasando va a ser, porque ¿quiénes van a iniciar, digamos, con todo esto? Unos muchachos que con buenas intenciones pueden a lo mejor ser fiscales, pueden ser jueces, etcétera, pero tienen una oportunidad de oro en poder entender esto, porque va a tomar alguna forma que hay que saberlo usar, tanto internamente para poder recuperar bienes provenientes de la corrupción, de manera genuina para poder activar el país,
pero Claro. también esto tiene muchas cosas a nivel internacional, porque sabemos que, por ejemplo, el tema de drogas, el tema de narcotráfico en general, el de terrorismo y corrupción, ya no se queda circunscrito en un país. Es Entonces vas a correcto. poder hacer varias cosas. Hay casos, o sea, incluso lo que pasa es que sería hablar otro tema. Hay casos de jurisdicciones internacionales. Hay unas islas en el norte de Europa, entre Europa, que son las Channel Islands, y la universidad y la jurisdicción de Jersey, que enjuiciaron a un alcalde de Brasil, creo que fue de Sao Paulo, por unas coimas que recibieron por unas construcciones de unas vías. Entonces, wow, imagínate Qué especializarse en esto, interesante, qué porque te vas a ir a interesante. lo mejor a Suiza, te vas a ir. Entonces, a los muchachos, fiscales o jueces, hagan bien su trabajo porque pueden tener oportunidad de atender cosas internacionales. Ay, qué bueno. ¿Cuáles son tus redes, Roberto, para que te contacten? Mira, por Instagram, que yo estoy muy metido en Instagram Sí. principalmente, RHUNGC, R es un C. En YouTube puedes poner Cultura Jurídica ORG, que es el canal donde yo saco todo mi contenido, Sí. y en Twitter, que digamos lo voy a potenciar, Roberto Jun C, todo pegado. Bueno, muchísimas gracias por esta extraordinaria entrevista. Yo diré para concluir, y voy a tomar tus palabras, que estos profesionales jóvenes que están iniciando esta competencia lo hagan con el conocimiento de la responsabilidad que tienen para que efectivamente la corrupción cese. Porque si eso no fuera así, mi querido, tenemos otro monstruo más, que lo que va a hacer es, en lugar de disminuir, acrecentar esa cifra que aún no conocemos. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Y como digo en todos mis programas, nunca es tarde para hacer el bien. Si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.